Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy queremos presentaros un revolucionario sistema de aprendizaje cuya base científica se encuentra en el funcionamiento del cerebro y en cómo éste procesa la información. Se trata del método Sapientec. Según la autora de este método, ningún niño fracasa en la escuela. Fracasa un sistema respecto de un niño al que no sabe cómo enseñarle. Tras un curso Sapientec, el alumno no solo sabe qué hacer en cada situación intelectiva que se le presente, sino que además posee la capacidad necesaria para acceder al conocimiento. Para hablarnos de este método tenemos con nosotros a Marta Eugenia Rodríguez de la Torre, que es la autora intelectual del método. Marta, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y también nos acompaña doña María Hernández y Tomás, psicóloga y psicoterapeuta. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y ahora ya sabéis que antes de empezar nuestro coloquio vamos a dar paso al vídeo que hemos presentado. Adelante, compañeros. Confieso que llegué a Sapientec con una enorme curiosidad y cargado de todo tipo de precauciones porque había leído gran parte de la crítica que se les hace en las redes sociales. Encontré a dos mujeres, Marta, la autora intelectual del método, y María, la persona que lo lleva a cabo, que no hacen milagros ni, por supuesto, viven de explotar el dolor ajeno. Viven de su trabajo. Han desarrollado un método para enfrentarse a una serie de conflictos humanos para los que la ciencia aún no tiene respuestas claras. Como todo lo que tiene que ver con el ser humano, cuentan con éxitos sorprendentes y algunos fracasos, pero no se les puede negar su esfuerzo por ofrecer un buen servicio. Os aseguro que merece la pena escuchar sus propuestas. La fundadora del método Sapientec, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegas a esto? Yo llegué en el año 89 a esto porque yo preparé una expociencia para un congreso de jóvenes investigadores aragonés que se llamaba Inteligencia Artificial y Realidad Virtual, la frontera del conocimiento. Entonces ahí en ese año veíamos las posibilidades que existían de todo lo que era las aplicaciones de la robótica, informática, etcétera. Y ahí se me despertó la curiosidad de por qué se están abriendo campos a la inteligencia artificial, pero no existía nadie que trabajara con y sobre la inteligencia humana, sobre todo referida a la educación, es decir, la forma de conocer, de aprender, de captar la información, de asimilarla, de comunicarla. Yo Sapientec primero lo conocí por una entrevista en televisión que le hicieron a ella, que me dejó clavada en el sitio. Y me dio mucha pena que nosotros viviéramos aquí y no en Madrid para que mi hijo pudiera acceder a eso. Otro día la conocí, la volví a oír en una entrevista de radio y me quedé hasta el final. Y un día mi marido dijo: Lucía, Sapientec está en Fuengirola. Digo, no puede ser. Estaba con el periódico en la mano, estábamos desayunando y dice, sí, mira, Sapientec está en Fuengirola. Entonces se comunicó a través de internet todo eso y para mí fue un deseo que me concedió la vida. Sin embargo, tu especialización no va en esa dirección. No, estudié Derecho, ¿no?, en España. Lo que pasa es que luego hice otros cursos fuera que por circunstancias de la vida no pudieron ser convalidados. Sin embargo, hay algo que me valió, es decir, todo en la vida puede tener un fin, es decir, una mente jurídica es una mente que aprende a organizar, a sistematizar,
También es cierto que estudié la carrera de música en el conservatorio y a día de hoy no interpreto, ni canto, ni toco ningún instrumento. Sin embargo, la lógica de la música, que es una mezcla entre las matemáticas y todo lo que tiene que ver con el razonamiento espacial, me ayudó mucho. Es decir, Sapiente es una mezcla de varias piedrecitas que dan una resultante. Yo estaba en las AMPAs, estaba muy involucrada en la educación de mis hijos. Cuando tuve a mis hijos decidí que iba a ser madre a tiempo completo y eso pues me permitió acceder a mucha información que rodea al mundo de la educación. Estaba muy involucrada en el mundo de las AMPAs y me llegó una charla que se daba en el Ayuntamiento de Fuengirola por Marta, donde un poco promocionaba y explicaba qué era Sapientec, ¿no? Y cómo podía ayudar al crecimiento personal de las personas y de los niños en particular, que era lo que a mí me interesaba. Me pareció un proyecto muy interesante porque se hablaba de las inteligencias y del equilibrio entre ellas. Conocía un poco de la inteligencia múltiple y me pareció que precisamente el equilibrio entre las inteligencias era algo diferente a lo que había oído hasta ese momento y que podría funcionar. En este mundo necesitamos muchas veces unos avales científicos que hablen de determinados métodos. ¿Este método tiene unos avales científicos? No, y nunca los he buscado. No los he buscado por una sencilla razón, porque se puede ver la realidad a través de dos cristales. Uno en el cual se busque el reconocimiento de la validez de algo y otro que se base en la experiencia de algo. Entonces le decían a Salvador Dalí, ¿usted es pintor? Y él se reía y decía, me echaron de la Academia de San Fernando. Entonces, ¿Salvador Dalí es o no es pintor? ¿Fue licenciado en Bellas Artes? Y si no lo fue, lo es. Es decir, creo que la realidad, otra de mis fuentes es también la poesía, con la realidad y el deseo. Entonces, una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. La ciencia siempre va por detrás de lo que es la propia realidad. Nunca me he ocupado ni me he preocupado de hacer escuela científica, pero sí siempre me he preocupado de dar un buen servicio y un mejor producto. Vine aquí a este establecimiento, me puse en contacto con ella, me explicó un poco el tema, hablamos de precios. Era un precio un poco elevado para mi bolsillo, porque si me dedico a tiempo completo a mis hijos, evidentemente no tengo remuneración económica, en mi casa solo entra el sueldo de mi marido y era un tema a tener en cuenta. Pero bueno, yo observaba en mi hijo unas diferencias con respecto a los niños que lo rodeaban, a los niños y las niñas que lo rodeaban. Y eso pues a una madre evidentemente le hace mover montañas y todo lo que haya que mover. Algo que yo quería para mi hijo, porque yo veía que mi hijo tenía mucha dispersión. Bueno, yo no sabía que se trataba de dispersión, era una mente dispersa, pero yo no sabía de qué se trataba, ni siquiera sabía si es que su grado de inteligencia era menor. Yo veía que mi hijo era bastante inteligente, pero a la hora de concentrarse en los deberes y en los estudios, él tenía muchos problemas y sufría mucho. La primera información es que se va a trabajar en el cerebro de mi hijo. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando del año 2009-2010, o sea, hace 8 o 9 años. Yo no tenía toda la información que tengo ahora mismo. Por lo tanto, tenía más miedos porque tenía menos información, evidentemente. Antes de que trabajaran con la inteligencia de mi hijo, con el cerebro de mi hijo, yo tenía que probarlo en mí, porque yo no iba a poner a un niño que en aquel entonces tenía 9 años en manos de unas personas que iban a manipular su cerebro y yo no sabía eso, cómo iba a funcionar. Claro, por eso vine a 2 sesiones, solamente 2 sesiones. En la primera yo salí de aquí diferente y en la segunda salí más diferente. Indudablemente, Marta, los resultados son los que cuentan. ¿Qué índice de resultados soléis conseguir?
Nosotros medimos los resultados en función de la satisfacción de los alumnos. Sapienté fracasa en determinados casos. Fracasa en los casos en que se busca un milagro, no hacemos milagros. Seguimos una ortodoxia, seguimos una sistemática y un proceso. Los procesos se conocen desde el principio, tienen un comienzo y un nudo y un desenlace. En segundo lugar, cuando se producen interferencias con otros métodos, es decir, si estoy siguiendo o trabajando con un psicólogo o con un fisioterapeuta, no tiene ningún sentido que a la par trabaje con otro, porque o bien no se consolidan resultados o lo que hago con uno lo deshago con otro. En tercer lugar, es importante saber que la motivación es la consecuencia del interés y el interés es consecuencia del trabajo y del esfuerzo. Hay que trabajar, no es arduo, no es difícil, pero se requiere una constancia. En último lugar, del compromiso. Curiosamente, los alumnos que han tenido mayores dificultades en cuanto a los resultados son aquellos que los padres no estaban predispuestos a seguir, digamos, con lo pautado. Es decir, si un niño de 3 años no es sujeto consultivo y no decide si viene a clase. Un adolescente de 13 años no cuestiona lo que no conoce, porque ya lo decía Luciano Séneca. Y una persona que tiene una adicción tecnológica, ahora tenemos muchos adolescentes, tiene que tener además o a la par un tratamiento psicológico que palíe estos efectos devastadores, porque si no de poco vale enseñarle cómo hacer y capacitarle para hacer si no utiliza de forma adecuada su mente. Y yo veía que a veces tratábamos de explicarle algo y él simplemente nos miraba a los ojos y como que... Y yo decía, Dios mío, ¿será que es que mi niño no está bien? Pero es que mi hijo sí estaba bien y daba muestras, síntomas de que era absolutamente inteligente. Entonces yo, el por qué se tiraba tantas horas con los deberes y que no le cundían y tanto tiempo perdido, no tenía tiempo para jugar entre la escuela y toda la tarde-noche con los deberes no le daba tiempo a jugar. Pero entre que eres madre, tu hijo tiene 9 años, o sea, llevas 9 años ejerciendo de madre, tengo otra hija menor, y estás imbuida un poco en tu mundo, ¿no? No te relacionas con... tienes una visión muy particular. Y cuando sales de aquí y tu cerebro ha hecho clic, no sabes qué ha ocurrido, pero ves el cielo diferente, notas un cambio. Es que un cambio en el cerebro es algo que cada uno es muy subjetivo, porque el cerebro cada uno tenemos el nuestro y las observaciones propias son muy difíciles de explicar. He visto también que tienes una serie de libros en los que vas analizando diferentes cosas. Si te parece, vamos a ir hablando de algunos de ellos. Hay uno que dice, ¿hay alguien ahí? ¿De qué va es el último. Hay alguien ahí, es con la editorial Meridiano en el 2016. Hay alguien ahí, Luces y sombras de la sobredotación. Es un libro curioso porque todos los libros que he escrito tienen peculiaridades. Este es como el tríptico del Bosco, es decir, cada uno de los capítulos tiene 3 partes. Analiza lo que es la vida, lo que siente, lo que piensa un sobredotado desde el 5º mes de embarazo hasta el día de su muerte. En la primera parte es como un diálogo, o mejor dicho, un monólogo interior, en el cual el sobredotado va construyendo su vida. Cuenta lo que le pasa, cuenta cómo es o no es aceptado, cuenta lo que siente, cuenta lo que piensa, con interacciones más o menos correctas con un entorno. En la segunda parte intervienen las personas que están a su alrededor, los que le quieren bien y los que le quieren bastante mal, los que le interesan él como persona y los que no le interesan en absoluto. Y la tercera parte de cada uno de los capítulos lo que habla son de puentes de comunicación. Es maneras, modos y formas de conciliar el universo del sobredotado con la realidad circundante. Es decir, un sobredotado se nace y se muere, no es una persona que tenga ninguna disfuncionalidad, aunque puede presentarla como consecuencia de un inadecuado tratamiento emocional, cognitivo y social. No es el que empolló, no es el que saca 10, es una persona con unas características muy peculiares, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Entonces esta sería la historia del sobredotado y tiene su base en otro libro escrito en el año 2010 con la editorial Planeta, que es todo sobre el cerebro y la mente, que en el capítulo 5 hablo de qué es una alta capacidad, cuándo y dónde se produce y qué rasgos presenta. Mi hijo tiene una dificultad en la memoria de trabajo y esto lo sé ahora.
Él tiene ahora 17 años, ¿no? Que tiene una dificultad en la memoria de trabajo, pues lo sé hace... Mi historia es que es un poco variopinta. Lo sé pues hará unos 5 años o cosas así. Entonces ya sé dónde dirigir mis pasos, ¿no? Yo lo único que observaba en mi hijo es lo primero que observé cuando estaba con 3 años en el colegio, que nos cruzábamos con niños por la calle y los demás niños le decían adiós y le decían su nombre, ¿no? Adiós, Raúl. Y yo le decía, ¿y cómo se llama ese nene? Y Raúl no lo sabía. No sabía cómo se llamaba, y es un poco, pues no sé, como, ¿por qué me preguntas eso, no? Notaba yo una reacción anormal a la que normalmente se esperaba, ¿no? Ahí ya empecé a observarlo, porque era mi primer hijo, no había ido a la guardería, yo estaba con él el 99% del tiempo y era un niño muy querido, no sé, yo tampoco tenía mucha información comparativa, ¿no? O sea, me parecía bien. Y ahí ya empecé a darme cuenta, empecé a investigar, empecé a llevarlo a un centro que hay aquí en Fuengirola, que se llama Fuensocial, donde una psicóloga le hizo un estudio. Primero fui a la orientadora del centro, allí me dijeron que no era competencia suya. Lo llevé a este sitio, a Fuensocial, porque me pareció más, donde no había tantos intereses económicos, ¿no? Sino como más fiable para mí que a una psicóloga a lo mejor particular. En aquel momento yo pensaba así. Y bueno, allí le hicieron unas pruebas y efectivamente vieron que había unas dificultades, ¿no? Y él estuvo yendo a este centro, a Fuensocial, hasta los 7 años. Allí le estuvieron ayudando, le hacían hacer puzzles, en fin, le empezaban a trabajar, pero siempre sin diagnóstico, porque no se encasillaba en ningún sitio. Pasaba muchas horas haciendo deberes, muchas horas, y no tenía los resultados necesarios. Sí, además que es tremendo, y dedicar tanto tiempo y tener unos resultados negativos, eso se carga a cualquiera, ¿no? Es muy frustrante, la relación madre-hijo era muy frustrante. Nosotros cuando estábamos en vacaciones éramos felices, cuando empezaba el cole, yo jamás dije qué bien que empieza el cole en mi vida, porque empezar el cole para nosotros era volver al suplicio. Entonces yo, que había conocido esa entrevista de una mujer brillante, que me quedé clavada, que la añoraba, que yo quería que mi hijo pudiera acceder a algo así, en cuanto supimos que estaba en Fuengirola, automáticamente vinimos. Y ella dijo, es una mente dispersa porque es un alumno que está quemado. Por lo que fuera, por rebelarse contra los padres porque le exigían, por lo que fuera, no tengo ni idea. Pero sí que ella diagnosticó automáticamente, él empieza a leer y en el tercer renglón ya no se acuerda lo que está leyendo. Claro. Pero sus inteligencias, él tiene un cociente intelectual alto y sus inteligencias no están bien desarrolladas, mucho en esta, poco en esta, y lo que hacía, mi niño no venía aquí a dar clases particulares, mi niño venía aquí y hacía unos test, yo que soy mucho de hacer con las revistas de entretenimientos, juegos de lógica y todas esas cosas, yo veía que tenía mucho que ver con ese tipo de cosas. Ajá. Y jamás el niño protestó por venir, nunca le dio pereza, nunca protestó, vino y enseguida la manera en que yo tuve de comprobar el resultado es que el niño venía del instituto y ya casi no traía deberes, porque en los espacios muertos él los iba haciendo, ya tenía bien barajadas sus inteligencias, sabía sacarles partido. Cuando venía a casa, con hacer ni 10 minutos, se ponía a estudiar con dar un repaso,
ya tenía, no es que le hubieran enseñado un método, es que él mismo se sabía fabricar su propio método. La escuela tiene que ayudarnos a resolver una serie de cuestiones que posiblemente todavía no estén bien planteadas. Bueno, yo estoy hablando de hace... Mi hijo tiene 17, o sea, hace ya bastante tiempo. Yo vengo observando que la cosa está mejorando, que el sistema se está implicando. Mi hijo está terminando su carrera, no ha perdido ningún año de universidad, lo está haciendo de una manera brillante. Sus profesores me han felicitado personalmente, bueno, a mí y a mi marido nos han felicitado por el chico. O sea, era alguien que, como dijo ella, como dijo sí Marta, que Marta Eugenia, sí que es verdad que tenía un alto cociente intelectual, pero que no sabía trabajar sus inteligencias todas adecuadamente, ¿no? Y está siendo brillante. Cuando yo conocí a Marta y a María, qué bien, porque a ese fue su despertar. Ese fue su despertar. Y hoy él está haciendo, bueno, el sistema educativo sigue siendo como es y él sigue teniendo sus dificultades de memoria, porque eso es suyo. Es como el que tiene los ojos azules. Pero su mente, a partir de aquel momento, ya no era suya, ya formaba parte de un entorno y ya reaccionaba ante el entorno. Aquí no tenías obligación de venir todos los lunes seguidos. Tú podías ir, sabías cuántas sesiones tendría que darse. Ajá. Y tú ibas administrándote según pudieras, sí, y tuvieras tiempo y las circunstancias favorables. Pero en el siguiente trimestre mi hijo ya venía con muy poco tiempo que dedicarle a los deberes y de una manera brillante, pues a la hora de relacionarse con los profesores, de mantener conversaciones, de ir un poco más allá, y mi hijo empezó a cambiar pronto. Mi hijo no es autista, no es Asperger, o sea, no tiene esa sintomatología, pero claro, la memoria de trabajo es la que nos permite el estar aquí ahora y el relacionar lo que sabemos con lo que estamos y con lo que seremos, ¿no? Forma parte también de la función ejecutiva y todo esto. Cuando una persona, yo siempre he comparado a mi hijo que está en un país extranjero y no sabe el idioma. Cuando él empezó a escuchar palabras que le sonaban, empezó a reaccionar. Y yo estoy convencida de que eso fue lo que le ocurrió con la intervención de Sapientec. Un profesor suyo de instituto le hizo una fotografía pasando por el pasillo porque estaba en clase de pie manteniendo una conversación con el profesor de la clase que estaban dando. Y el hombre me regaló la foto para el niño porque era su profesor favorito y era filosofía. Yo no sabía que mi hijo era un gran filósofo, ni sabía que mi hijo era un economista cuando yo lo veía de pequeño y yo decía, algo yo no comí en el embarazo, porque mi niño los fosfolípidos le faltaron, es que ¿qué ha pasado aquí, no? Y sin embargo, pues lo que más le gustaba era la economía. Yo no sabía que mi niño se desarrollaba también en las matemáticas. ¿Tu impresión es que sabemos elegir lo mejor para nosotros o muchas veces es lo contrario? Muchas veces es que no tomamos en consideración todos los puntos que componen la trama. Vemos muchos bosques pero pocos árboles y muchas veces habría que descender más a lo profundo para llegar más alto. O de otra manera, tomamos decisiones en función de otros pero no en función de nosotros mismos. Tomamos funciones en función de lo que otros esperan pero no de lo que queremos. Y otras, lo que queremos es que son los síntomas de la edad tardía. Los síntomas de la edad tardía es aquello que me he dejado atrás. A lo mejor no me lo he dejado atrás, a lo mejor lo tengo dentro pero no sé dónde. Ningún niño fracasa en la escuela. Fracasa un sistema respecto de un niño que no sabe cómo enseñarle. Tenemos una de las tasas más altas de fracaso escolar. Este libro es ya del año 2003. En ese año ya había más de un 37% de fracaso escolar, el cual ha sido acrecentado por 5 factores fundamentales: los falsos bilingüismos y la falsa incorporación de lenguas autonómicas que deterioran la comprensión de un lenguaje real.
En segundo lugar, el uso inadecuado de las tecnologías y su inserción en todo lo que es el tema educativo, amén de las adicciones que crea. En tercer lugar, tendríamos lo que se denomina la adquisición incompleta y tardía de habilidades lectoescritora y de comprensión lingüística. En cuanto sería el exceso del cálculo y la falta de razonamiento. Y el quinto factor que interviene en el fracaso escolar es la ausencia de una asignatura como sentido común que vaya desde los primeros años, desde la escolaridad hasta los últimos, que es el menos común de todos los sentidos. Todos los que hemos trabajado en colegios sabemos que es muy importante estimular lo que es el sentido común, es decir, qué es jerarquía, qué es autoridad, que jamás es autoritarismo, qué es libertad, qué es expresar una opinión, etc. Entonces, indudablemente vamos en el peor de los caminos, ¿no? Porque ahora mismo lo que se está promocionando en cierta medida es ese bilingüismo que puede crearnos una serie de dificultades y vamos desarrollando exactamente todo lo que tú estás diciendo aquí, que nos va a conducir a un fracaso escolar. Totalmente, por la simple razón de que no es cuestión de incorporar, de echar pelotas en el cesto, sino es dar a cada uno lo suyo. Es decir, la educación nunca debe ser integrar y jamás debe ser segregar, debe ser coparticipar. Personas que hacen distintas cosas en entornos distintos y todos aprenden a trabajar con todos. Que nunca se tiene el alumno que se quiere, sino el que le ha tocado en suerte. Y es preciso conocerlo, conocer cómo siente, conocer cómo piensa. Es preciso trabajar con lo que él es, no con lo que queremos que él sea. Y es preciso dar respuestas a las habilidades y a las dificultades. Dejar que las personas se desarrollen como personas individuales. Exactamente. Para mí eso es un cambio de pasar de un modelo a otro. El modelo ahora mismo es de profesor centrista y debe ser, el centro es el alumno. Y cada alumno es distinto. Cada uno tiene una manera de aprender diferente. Exacto. Y yo no creo que adaptarnos a esa manera de aprender y buscar las mejores posibilidades para que se puedan desarrollar. Yo creo que el centro... centro... que a ti te pasó, encontrar esa posibilidad. El centro casi que no está en el alumno, ¿no? Casi que el centro está en el aprendizaje. Y al ser el centro del aprendizaje, la forma de aprender ya sí es individual. Claro. Si centramos en tú tienes que aprender esto y ahora cómo lo aprendes, cada uno lo aprenderá de la manera que le venga bien. ¿Y qué podemos hacer para ir en esa dirección, Marta? En primer lugar, conocernos. Es decir, ya lo decían los clásicos, conócete a ti mismo, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. En segundo lugar, busca lo que quieres hacer y con quién quieres hacerlo. No siempre es fácil y a veces los costes son muy altos, pero si no tenemos esto claro, qué quiero y con quién, y lo que es más importante, qué no quiero y con quién no quiero. Y en tercer lugar es importante soltar lastre para volar alto. Eso desde las 5 semanas en globo de Julio Verne. Entonces, para volar hay que soltar lastre. Bueno, esperamos que este vídeo nos ayude al menos a reflexionar sobre lo que en este vídeo nos han contado. Ya sabéis que antes de meternos directamente en el debate, tenemos que abrir una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañeros. Ahora sí, ahora entramos ya directamente en debate. María, aunque ya lo hemos oído, ¿te importaría volver a repetir qué es Sapientec y desde cuándo funciona? Sapientec funciona desde el año 1989 y es un método destinado por un lado a capacitar a las personas y por otro a dotarles de herramientas para aplicar a la hora de aprender. Muy bien. Marta, preparando esta entrevista, me he encontrado con algunas críticas a vuestro método en las redes sociales. ¿Qué opinión os merecen estas críticas? A mí me dolería, me preocuparía críticas de mis alumnos, o me preocuparía haber tenido cualquier denuncia, cosa que jamás se ha producido. Entonces me da igual, quien no me conoce, me da igual lo que opine, porque nunca hemos tenido un feedback negativo con nuestros alumnos. Siempre me ha interesado guardar una buena relación, tanto cuando tuvimos nuestro convenio con la Universidad Politécnica de Madrid,
cuando hemos tenido nuestras relaciones con la Asociación Española de Sobredotado o con otras instituciones, en mantener un producto serio, un servicio adecuado y una satisfacción. A mí me interesa lo que opinan mis alumnos, lo que opinan los padres de mis alumnos, tanto sean pequeñitos, bebés, sean más mayores, tanto con o sin dificultades de aprendizaje. Pero creo que es muy gratuito opinar sin saber y creo que es más gratuito todavía juzgar sin conocer. Una cosa es lo que opinan otros de una persona, otra cosa es la persona y otra cosa es lo que hace la persona. Por supuesto, por supuesto. María, ¿en qué sois especialistas? Bueno, somos especialistas en el cerebro, en el aprendizaje. Trabajamos, como dijo Marta, desde los bebés hasta los nasciturus, los fetos. Trabajamos también con los niños, los adolescentes, los adultos. La verdad es que somos especialistas en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con las diferentes capacidades, tanto sobredotación, como Marta, ¿no? Como con aquellos que no llegan a lo necesario para poder aprender o los que simplemente no han estudiado nunca y quieren estudiar, ¿no? Es decir, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje es nuestra especialidad. Ajá. Marta, un alumno que acude a vosotros, ¿qué proceso es el que tiene que seguir y cuál es un poco el objetivo final? Bien, los alumnos cuando acuden son dos empresas, una es Sapienté y otra es Baby Sapien. Sapienté es desde los 3 años hasta la ancianidad, tanto personas capacitadas con y sin problemas de aprendizaje, como discapacitados leves o personas de altas capacidades intelectuales. Lo primero que se hace es conocer. Y para conocer se le hacen la psicóloga una batería de pruebas con el objeto de averiguar 4 factores que son cruciales. En primer lugar, ¿cuál es el cociente intelectual o velocidad de procesamiento de datos? Es decir, el modelo de coche, por decirlo de alguna manera. No se enseña ni se trata igual a una persona con 90 que con 160, obviamente. En segundo lugar, es muy importante saber qué factores emocionales influyen en el aprendizaje y cómo tratarlos. Con base en Antonio Damasio, neurólogo portugués, sabemos cuán importante es la emoción, que es el grado de malestar o bienestar que nos proporciona cualquier estímulo externo. Después de hacer un mapeado de esas emociones, en tercer lugar, y siguiendo también al psicólogo norteamericano Howard Gardner, que fue además Premio Príncipe de Asturias con Damasio en el 2004, lo que vemos es cuánto y cómo esa persona utiliza esas inteligencias, es decir, cómo piensa. Nosotros le llamamos desde cómo utiliza la inductiva, cómo ordena, sistematiza, clasifica, jerarquiza y prioriza. ¿Qué sucede con su deductiva? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo dice? Si tiene una adecuada lectoescritura, es decir, si comprende lo que lee, lo asimila y luego es capaz de comunicarlo tanto de forma oral como escrita. ¿Qué sucede con su inteligencia lógica? ¿Cómo razona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo asocia? La inteligencia lógica es muy importante porque es la base del pensamiento científico, pero es la mano que mueve la memoria. Si trabajamos con personas de edad avanzada, en la estimulación correcta de la inteligencia lógica se pueden prevenir muchos procesos de deterioro cognitivo. Después hay que ver qué pasa con la inteligencia verbal, si la persona encuentra la palabra adecuada en el momento oportuno. Si ejercitamos de manera adecuada la inteligencia verbal, no existirán problemas a la hora de afrontar bilingüismos o trilingüismo, ni por supuesto a la hora de comunicarnos en otras lenguas. En quinto lugar, respecto de este apartado, hay que ver qué pasa con la inteligencia matemática. No solamente cómo una persona calcula, computa, cuantifica y mensura, sino también cómo tiene integrados conceptos de número, de cifra o de cantidad. No es cuestión de hacer muchos cuadernillos de suma para que uno sume, sino es cuestión de cuándo tiene que sumar y por qué tiene que sumar. No es cuestión de una repetición basada en la memoria, sino es cuestión de integrar un proceso basado en la asimilación de un conocimiento. Y en sexto lugar, respecto de este tercer apartado, es muy importante saber cuánto y cómo utiliza esa persona la inteligencia abstracta o espacial, cómo localiza, cómo sitúa o cómo ubica, control de tiempo y espacio, o dicho de otra manera, atención y concentración. Muchos problemas de atención y concentración no tienen para nada su razón en un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino en un incorrecto uso de la inteligencia abstracta. Cuando ya sabemos cuál es el cociente intelectual, qué factores emocionales influyen en el aprendizaje y cuánto y cómo utiliza esa persona sus inteligencias, hay que ver y saber cuáles son las habilidades potenciales de esa persona, porque no solamente es importante lo que no tiene, sino lo que realmente tiene. Cuando sabemos estos 4 ítems, ya tenemos hecha la foto del alumno y entonces ya podemos empezar a trabajar. Los alumnos que no tienen discapacidades profundas tienen en torno a 27 clases de 2 horas cada una de ellas. En el informe siempre se le pone cuántas necesita.
por qué las necesita, para qué las necesita, cuál es el contenido de cada una de esas clases y cuál es el itinerario. Es decir, qué se hace antes y qué se hace después. Así desde el principio está todo claro. Las clases en Sapientes son de una doble naturaleza. En primer lugar, se le enseña a alguien cómo hacer, desde cómo me concentro, cómo aprendo una lengua extranjera, cómo hago cualquier tipo de examen, cómo recuerdo, cómo asimilo. Pero no son técnicas de estudio. De hecho, yo le puedo enseñar el mejor método del mundo para aprender inglés y si tiene una dificultad en la inteligencia lingüística y no la solvento, es un zapato de $1 millón del número 22, lamentablemente no le va a leer. El secreto de Sapientes son unas clases que son ejercicios de lápiz y papel, donde no hay deberes en casa, en la cual lo que hacemos es trabajar con las bellas durmientes. ¿Qué son las bellas durmientes? Inteligencias que no funcionan como deben, emociones que no se gestionan. Es decir, hay ejercicios en los cuales hacemos fisioterapia de neurona, por decirlo de alguna manera. Lo importante no es la cantidad de trabajo que desempeña el alumno, sino cuánto y cómo piensa o ejercita el pensamiento en una y otra dirección. Sobre todo en niños y adolescentes es muy importante primero capacitar y luego enseñar. Por eso las técnicas de estudio no sirven para nada, se le enseñan cosas que no saben gestionar. El informe siempre acaba con la recomendación final y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hay alumnos que hacen Sapiente en 2 semanas, hay alumnos que los hacen en 3 años. Lo importante no es cuán concentrado o dilatado está el proceso en el tiempo, salvo casos puntuales, sino cuánto y cómo se trabaja con esa persona. Ajá. Marta, nos has hecho un análisis completísimo. Sí. Completísimo, la verdad es que sí. María, he visto que tenéis una oferta para empresas y otra para particulares. ¿Podrías decirme un poquito qué le ofreces a uno, qué le ofreces a otro, aunque ya Marta nos ha indicado la vía a seguir? Bueno, individualmente sería un poco como Marta ha explicado, ¿no? Y de forma colectiva es cuando una empresa, pues bien recursos humanos, bien un directivo, tiene interés de que sus trabajadores estén mucho más cualificados a la hora de desempeñar las diferentes tareas. Ajá. Entonces, o bien nos piden una selección o una valoración con nuestras pruebas para determinar quién trabajaría mejor en qué puesto, o también nos piden un trabajo mental con ellos, y en esos casos en grupo nosotros nos desplazamos al lugar donde se van a la empresa, por ejemplo, o ahora por internet, o también por internet, y entonces trabajamos con todos de forma simultánea, pero con cada uno de forma individual. Es decir, cada uno tiene su propia prueba, desarrolla todo esto que Marta ha explicado y vamos poniendo a cada uno las tareas, el programa de tareas para lograr el objetivo, que es esa armonización de inteligencias. Con lo cual, lo que logramos es una persona que ve todo, de una sola vez. Uno tiene todas las herramientas, uno está viendo todo lo importante, todo, y sabe jerarquizar, sabe diferenciar, sabe razonar, etc. Se producen todas esas habilidades, todas esas capacidades se ponen activas de forma simultánea. Lo entiendo. Además, me surge inmediatamente una duda, es decir, nuestro sistema escolar realmente no atiende todas esas capacidades, ni muchísimo menos. Claro, tendríamos que tener todo eso muy en cuenta. Marta, ¿qué es exactamente Baby Sapiens? Baby Sapiens es una empresa también nuestra, cuyas terapias imparte María. Se dedica a la estimulación polisensorial a través de la vista, el olfato, el tacto y el oído. En cuanto a esta estimulación polisensorial, lo que se trata es desde el 5º mes de embarazo hasta los 3 años y es una hormonización de inteligencia, es una forma de crear prerecuerdos. En este caso, la evaluación la realiza María como psicóloga, se ve el grado madurativo, la historia del niño, los niños o bebés están siempre en clase, en este caso tienen que ser individualizadas, siempre están con el padre o la madre o familiar de similar arraigo, y lo que se consigue en primer lugar es un fortalecimiento de capacidades, una mayor intención y extensión de aprendizaje, un mejor desarrollo de inteligencias y capacidades. Ajá. He visto también que en algunos grupos trabajáis con diferencias acusadas de edad.
¿Es posible esto, María? Bueno, se trabaja generalmente niños por una parte y adolescentes a partir de los 15 años de edad con adultos. Es posible porque realmente estamos trabajando de forma individual, aunque colectiva a la vez. Es decir, tenemos un grupo en donde cada alumno tiene su propia tarea y el monitor, en este caso Marta o yo, que somos quienes lo impartimos, estamos atentos a cómo están haciendo o qué dudas podemos resolver o revisando cuál es el ritmo de actuación sobre el ejercicio. Por lo cual es perfectamente posible estar con un adolescente de 16, ¿no? Y con un señor que tiene 50 y se puede. Porque hay que tomar en consideración claro, otra cosa, que el adolescente puede ser sobredotado también, con 162 de cociente intelectual y el señor de 52 puede tener una infradotación leve con 78 y ser compatibles emocionalmente, es decir, que se sienten bien y pueden trabajar juntos. Incluso se pueden crear sinergias y puentes de aprendizaje entre el uno y el otro, que es como dirigir una orquesta musical, ¿no? El que tenga menos tempo, el triángulo, no quiere decir que no pueda haber una concordancia armónica con el primer violín, que es el concertino, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo normalmente soy quien lleva los grupos de niños, entonces no solamente estamos trabajando Sapientec, estamos trabajando otras muchas cosas, porque por ejemplo puede haber niños con dificultades sociales, ¿no? De relación interpersonal, puede haber niños claro, pues tristes y en la dinámica que se produce entre ellos yo voy ajustando, haciendo pequeños ajustes psicológicos, ¿no? O terapéuticos para que esos niños pues se vuelvan más seguros de sí mismos, se relacionen mejor, bueno, digamos que esas dificultades que puedan tener se vayan subsanando. Incluso podemos tener en esos grupos chavales que tengan cierta discapacidad. Sí, de hecho así se ha producido en muchas ocasiones y bueno, es estupendo porque para ellos resulta como una manera de sentirse aceptado por todos y todos aprenden a estar con una persona con discapacitada, ¿no? A aceptarla, a quererla, a tratarla como uno de entre todos, ¿no? Creo que es muy enriquecedor tanto para una parte como para la otra. Totalmente. Yo siempre creo que además que una divergencia funcional nunca implica una incapacidad, sino una forma distinta de aprender. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Y claro, es que estos son mensajes los que quiero de alguna manera subrayar porque hay ocasiones en que uno se encuentra con que algún profesor o alguien pues no quiere que esa integración o esa forma de coaprendizaje se produzca, ¿no? Y la verdad es que entendemos que es muy positivo para todos, claro, sí, para ellos, pero también para los demás. Sí, son diferentes maneras de ver, son diferentes tipos de cristales con distintos tipos de aumentos. Claro. Ya dijiste que no hay que hacer deberes en casa. No. Con este método no hay que hacer deberes en casa, ¿verdad? También he visto, María, que contáis con una serie de juegos de habilidad mental, ¿no? ¿Podrías hablarnos de algunos de estos juegos, en qué consiste, para que tengamos una idea? Bueno, y la verdad es que tenemos montones de juegos diferentes. Son nuestras herramientas para trabajar. Hay juegos desde elegir letras y con ello hacer diferentes palabras en diferentes campos, pues no sé, de la propia vida, ¿no? Desde juegos espaciales, ¿no? Donde uno tiene que encontrar la posición en que debe colocar algunas piezas o algunas letras para que no se toquen, por ejemplo. En fin, la verdad es que hay de muchísimos tipos. La verdad es que lo importante no es tanto qué juegos, ¿no? Sino para qué sirven en cada momento determinado cada uno de esos juegos. Porque de hecho nosotros también insistimos mucho a los padres que los ejercicios que se le ponen a los niños o a ellos mismos no se lo pasen a otro, porque lo que es bueno para él puede ser nefasto para otra persona. ¿Por qué? Porque partimos de una capacidad mental y de una construcción intelectual diferente, ¿vale? Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, tenemos el ejercicio A, que a un alumno se lo ponemos el tercer día y a lo mejor al otro se lo ponemos al final. Y hay otro que no lo va a hacer en la vida. ¿Por qué razón? Porque eso cumple una función determinada en un momento preciso. Entonces, es el camino que cada uno tiene que recorrer para lograr que esas capacidades intelectuales están todas desarrolladas y todas de manera armónica y conectada entre sí. Yo he sido alumna de Sapientec y lo he vivido y sé cómo uno se siente y sé la diferencia que produce. Desde que uno llega... Y como cuestan hacer los ejercicios, pues es un costar donde al mismo tiempo te sientes contento, porque vas viendo como día a día las dificultades que uno tenía, de repente es como las pompas de jabón, ¿vale? Sí. Desaparecen y uno dice, ¡ay, qué ha pasado!
pues algo has tocado ahí cuando estabas haciendo ese ejercicio que ha hecho que lo que antes era un problema ahora sea una facilidad. Es más, yo lo he visto en muchos de los alumnos y a mí me ha pasado. Uno entra con unos intereses, ¿no? Pues a mí me gusta la psicología, pero es que cuando acaba uno dice, a mí me gusta la psicología, y quiero aprender química, y quiero aprender no sé qué. De hecho, hemos tenido muchos alumnos, es curioso, que después de hacer Sapiente han hecho más carreras, pero una, dos, dice, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es como que la mente se te abre a todo y el interés por todo crece como la espuma, ¿no? Claro, la verdad es que es impresionante, es muy interesante lo que sucede. Cada uno de ellos una serie de habilidades o de cosas que tenían ahí ocultas y que no habían desarrollado hasta ese momento, ¿no? O no habían visto la posibilidad de desarrollarlas. Exacto, te posibilita porque de repente te das cuenta que puedes, y como puedes, pues te entran las ganas de hacer, ¿no? Uno está contento, uno se siente satisfecho con esa capacidad que de repente descubre que ya tiene. Entonces, claro, pues el empezar es nada, es ponerse y ya hacerlo, ¿no? Como te digo, de hecho, montones de veces nos llaman nuestros alumnos y nos dicen, ¿sabes qué? Que ahora soy doctor en no sé qué. ¡Ah! Sí, ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! ¿no? Una tremenda alegría. ¡Qué fuerte!, ¿no? La verdad que sí. No se queda así un poco sorprendido. Marta, imagino que tendréis muchos nuevos proyectos por poner en marcha, ¿no? Sí, bueno, es un constante no parar. Ahora sí tenemos la iniciativa de, por ejemplo, de trabajar con colegios desde aquí se les lanzamos que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, que conozcan nuestros proyectos, nuestros alumnos, por ejemplo, con colegios de Marbella, con el objeto de establecer planes de actuación, de trabajo, no solamente en el entorno de las inteligencias, sino de prevención del acoso o muchos otros. Es decir, proyectos como crear una asignatura de libre configuración en algunos cursos que a ellos les parezca viable, con el objeto de dar Sapiente a determinados colectivos. Otra de las cosas que tenemos, ya que estamos en la televisión, tenemos un programa de televisión hecho para estimular inteligencia y talento en niños y adolescentes. Es muy importante crear cantera de pensamiento para que no nos lo coman las ludopatías, las nuevas vacías tecnologías que no siempre amparan un conocimiento. Entonces es un programa de televisión que ya tenéis la escaleta, necesitamos la ayuda y el compromiso de todos para llegar adelante. Libros, pues sí, ya estoy escribiendo el 14, estamos buscando también editoriales y luego también estamos buscando sinergias con empresas, porque a través de las redes de internet se puede dar, y sí, estamos dando Sapiente no solamente de forma presencial, sino a través de redes. Y luego hemos creado nuevos sistemas. Una de mis especialidades es el derecho laboral, de selección de personal y de recursos humanos, porque no solamente es importante coger la persona más apta para un puesto de trabajo, sino aquella que se incardine mejor y que tenga una menor propensión a tener, por ejemplo, deslealtad u otras competencias negativas. Entonces, entre eso y los centros de Madrid, que tenemos dos, colaboraciones con algún colegio que ya tenemos, y el centro de Fuengirola y nuestros alumnos, la verdad que tenemos poco tiempo para aburrirnos. No, la verdad es que estoy viendo que no os debe quedar ningún tiempo para aburriros. Y luego estamos abiertos a proposiciones deshonestas y a iniciativas con el objeto de trabajar en el campo de la inteligencia. Ajá. Una que a mí me importa muchísimo es qué pasa cuando llegamos a la edad que yo ya tengo y que las memorias se van perdiendo. ¿Tenéis también alguna respuesta para que podamos hacer personas como yo? Sí, bueno, nuestro alumno más veterano es un talabartero de 85 años de Toledo, que él dice, o sea que uno está, vamos, jovencísimo, que dice que quiere morirse sabiendo lo que es y a dónde quiere ir. Entonces, las personas de edad avanzada, el quid de la cuestión, sobre todo en prevención de Alzheimer o en prevención de pérdidas de memoria, no es trabajar la memoria. La memoria se coge y se pierde con mucha facilidad, es la canción esta de la falsa moneda. Hay que trabajar la inteligencia lógica de determinada manera. Una cuenta de un collar es muy fácil de perder, pero un collar no. Si tenemos una estimulación adecuada en áreas de Brodmann de la inteligencia lógica, la verdad es que nos vamos a enterar de las cosas. ¿Tendremos un estrés oxidativo? Sí. ¿Recordaremos? Sí. A lo mejor de maneras distintas, pero no tendremos todos esos hándicaps de la edad avanzada. Ajá. La verdad es que hablando se nos ha ido el tiempo en un soplo. Y no querría terminar esta pequeña conversación sin que, ¿qué mensaje os gustaría mandar a la sociedad de la que formamos parte? Para aprender nunca es tarde. Aprender es crear pensamientos, es decir, menos destruir y más crear. Es
Es decir, yo puedo criticar lo que conozco y cuando tengo algo mejor. Si no tengo algo mejor, mejor me callo y me dedico a lo que realmente sé. Es decir, zapatero a tus zapatos y cada uno a construir en vez de destruir. Si multiplicamos esfuerzos, ganamos todos. Invertir en educación es invertir en progreso. Y el progreso es el capital de las naciones. Y el que nunca se pierde es el conocimiento. Bueno, ahí queda el mensaje. ¿Puedes añadir algo, María, Yo o creo que te no. parece suficiente? Me parece la guinda, la pongo ¿Te plato. parece la quinta? Pues, Ya está. pues entonces solo me falta de verdad agradeceros de corazón el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias, María. Gracias. Gracias, Marta. Paco. A ti. Y a ustedes les espero la semana que viene. La semana que viene volveremos a enlazar otra vez con nuestros ciclos formativos, pero esta vez ya lo haremos desde San Pedro de Alcántara. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.